En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. En tan solo un año, las materias primas desbocan el precio de los alimentos. Circunstancias como la pandemia, la crisis de la energía y la incertidumbre climática enturbian las dudas sobre la recuperación comercial para este 2022. La preocupación por las consecuencias negativas para el sector que tendrá en la nueva política agraria común, la PAC, junto con la fiscalidad que les imponen, además del incremento que tienen que soportar en los costes de producción, empezando por la subida de la electricidad. Los agricultores reclaman precios justos en sucesivas manifestaciones a lo largo y ancho del país. Los altos costes de producción y la fiscalidad que afectan a los agricultores y ganaderos hacen que reclamen un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria, acabar con la venta a pérdidas y el uso de los productos agrarios como reclamo en los puntos de venta a los consumidores. Reclaman también políticas para proteger la producción de alimentos en España y también la puesta en marcha de tarifas eléctricas competitivas y las rebajas del IVA, junto al adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas ágiles y directas. Hablamos mucho de la subida de los insumos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de insumos? Antonio Navarro, presidente de Asaja Almería, arroja luz sobre este concepto. Un insumo es todo aquel gasto que tenemos los agricultores a la hora de hacer una plantación en la explotación agraria, ¿no? Todo lo que conlleva mano de obra, a fertilizantes, energía, plástico, semillas, pues todo eso. Por su parte, Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería, lo define así. Al final, un insumo agrario es todo aquello que se consume dentro de una explotación para poder sacar adelante una cosecha, ¿no? Un cultivo, del mismo modo que en ganadería pues sería todo aquello que se utiliza para sacar adelante una producción ganadera. Se tiende a pensar normalmente que los insumos son pues, los fertilizantes o poco más, pero realmente es todo aquello que se consume, empezando por el agua, fitosanitarios, fertilizantes, plásticos y en general se puede decir que todos han aumentado su precio de forma muy considerable, ¿no? En este caso no se considera insumo agrario la mano de obra, ¿no? Sería dentro de los gastos de la explotación lo único que no se consideraría insumo agrario, pero todo lo demás, como digo, se consideraría insumo agrario. En Agroradio queremos ser más concisos y les pedimos que nos den el porcentaje exacto de la subida de los insumos. Esto es lo que responden en Asaja Almería. Al inicio de la temporada hicimos un estudio de todo lo que acarreaba y todo lo que subía en ese momento. Te digo en ese momento porque ahora actualmente son otros. Pero por ejemplo, por decirte, pues tenemos que en fertilizantes en el inicio de campaña pues era un 64% más, en energía un 270 más, en transporte un 31,2 más, en plástico un 34,9, en mano de obra un 29,7, con lo cual pues son unos gastos bastante importantes y ya te digo, a día de hoy pues son muchos más. Y esto COAG Almería. Al final la subida se está centrando en aquellos productos que tenemos una alta dependencia, como es el caso de la energía o el caso de los fertilizantes, y fundamentalmente en el precio de la energía, lo que repercute en el coste del agua, ¿no? Es verdad que Almería no tiene una agricultura que necesite mucho consumo de energía directamente, como es el caso de Holanda, pero por el lado del precio del agua sí que nos están viniendo subidas muy importantes, subidas que en algunos casos
llegan a superar el 30%, o en el caso de fertilizantes tenemos fertilizantes que han multiplicado más del 100% su precio en apenas 6 meses. Después de escuchar a las dos organizaciones agrarias, les preguntamos que a qué se debe esta subida. Pues dice que se debe al gas, a la inestabilidad que hay también en los contenedores que vienen de otros países desde largas distancias, que hay un problema bastante importante y se han encarecido esos transportes, y eso es lo que nos están diciendo. Pero es que esto, a día de hoy, no hay manera de bajarlo. Te puedo decir que hablando esta semana con agricultores que están pidiendo presupuestos para arreglar fincas, lo que es estructura, y le están dando unos presupuestos con respecto a hace unos años bastante abusivos. Y lo que más veo es que le están dando presupuestos y le dan un presupuesto a 7 días, con lo cual, si en 7 días tú no le das el ok al presupuesto, pues es muy posible que la semana siguiente pues algo de lo que conlleve a la estructura del invernadero haya subido, y entonces están llegando a unos precios que el agricultor no va a poder, como sigamos así de esta forma, ¿no? Según nos relata Andrés Góngora, esto no tiene pinta de acabar. Y desgraciadamente esto no tiene pinta de mejorar, ¿no? Desgraciadamente no estamos viendo cómo se pueda disminuir estos costes de producción derivados de los insumos. ¿Y cuáles serían las posibles soluciones ante esta problemática? Las organizaciones agrarias, COAG y Asaja, responden. Por eso creemos que es necesario, por parte de la Administración, primero sacar adelante algunas medidas fiscales para poder aliviar esta situación, como la revisión del IVA o el tema de los módulos, pero a largo plazo hay que plantearse que la dependencia energética para las comunidades de regantes y para las plantas desaladoras tienen que cambiar, ¿no? Y tenemos que ser capaces de aprovechar la energía solar o cualquier otra que apunten las diferentes investigaciones que hay en marcha para bajar el precio del agua, que para nosotros es fundamental, ¿no? Porque si no, cada vez se hace más difícil poder producir, más aún si tenemos en cuenta que el problema reside en el hecho de que el agricultor no tenemos capacidad de trasladar este aumento de los costes de producción al precio que cobramos, puesto que el precio nos viene impuesto por el que nos compra. Pues estamos pidiendo una tarifa especial agraria para la energía eléctrica, estamos pidiendo un IVA agrícola reducido, un IVA compensatorio, medidas fiscales, todo este tipo en el cual pues, nos podamos de alguna manera abaratar todos estos costes. Y eso es lo que se viene pidiendo en todas las movilizaciones que hemos estado y en las que vamos a seguir estando, porque esto no se ha acabado. Tenemos varias en las que vamos a estar también como organización agraria. Por su parte, Góngora, en su alegato, también menciona la ley de la cadena. Si realmente los agricultores pudiéramos repercutir el aumento de los costes de producción a nuestros precios, el problema sería mucho menor. Pero, como digo, a día de hoy esto es imposible. Pero no nos olvidamos de que hay una ley, que es la ley de la cadena agroalimentaria, que dice que estos costes de producción tienen que ser pagados por el que nos compra inmediatamente antes a lo largo de la cadena. Dejamos a un lado las organizaciones agrarias y nos vamos directos a las profesionales agroalimentarias de Almería, Huelva, Málaga y Granada. La pregunta es sencilla. ¿Cómo están reaccionando los mercados ante la subida de insumos? Responde Luis Miguel Fernández, gerente de Coexpal en Almería. Bueno, los mercados de destino están dispuestos a cubrir la subida de los costes del insumo, por lo menos de forma parcial, ¿no? Es verdad que no está siendo suficiente la subida que tiene que darnos por nuestros productos nuestros clientes, porque no compensa de la misma manera que otros años estos costes de producción, pero sí están pagando más que otros años para compensar esta subida de costes, aunque no es suficiente, ¿no? Y bueno, es verdad que tenemos costes que no han subido muchísimo
y que nos está perjudicando la cuenta de resultados. Incluso en almacén tenemos costes como el cartón, que nos subió más del 25% con respecto al año pasado. El coste de la energía, todo el mundo sabe, a todos nos ha subido bastante, y la verdad que no está siendo suficiente la subida de los precios que estamos obteniendo de nuestros mercados, ¿no? Tenemos que seguir trabajando con nuestros clientes de una manera muy estrecha para que haya una comunicación muy fluida de todo lo que nos está pasando, de toda la subida de los costes que está habiendo, para que se hagan cargo de que si quieren seguir comprando en Almería en el futuro, pues tienen que pagar lo que nos está valiendo los productos, si no iremos desapareciendo, ¿no? Yo pienso que tendríamos que tener una cadena de valor más eficiente, tendríamos que tener una estructura de la cadena alimentaria mucho más eficiente, y en este sentido la ley de la cadena, no, para mí, es una opinión personal y que compartimos muchos profesionales del sector, no garantiza que se proteja el eslabón más débil, en este caso el agricultor, sino muchas veces incluso puede perjudicar a la empresa productora y exportadora, ¿no? Rafael Domínguez, gerente de Fresh Huelva. La verdad que actualmente los mercados para los berries presentan los mismos precios prácticamente que el año pasado por esta fecha, con lo cual la reacción ante la subida de insumos de los mercados prácticamente no existe. Son los mismos precios prácticamente que teníamos el año pasado. Por su parte, Carlos Cintas, de La Profesional de Málaga, opina lo siguiente sobre la reacción de los mercados. La reacción de los mercados a la subida de insumos está siendo bastante mala, lo cual se está traduciendo en una pérdida de renta de todos nuestros agricultores. Gustavo Ródenas, de La Profesional de Granada, dice lo siguiente. La subida de insumos está produciendo una subida en los precios de los productos en el mercado final. Es decir, los consumidores están pagando bastante más por los productos que producimos desde el campo. Pero es verdad que esa subida no está llegando a los agricultores. Una vez más, nuestra distribución está aplicando subidas por un motivo que está justificado, como la subida de los insumos, pero no está trasladando en la misma medida esa subida a las compras que nos hace a las cooperativas y a nuestros agricultores. Llegados a este punto, la duda que nos surge es saber si los mercados están dispuestos a cubrir la subida de los insumos. Las profesionales lo tienen claro. Almería. Los mercados sí creo que estén dispuestos a pagar, porque cuentan con Almería, saben que una producción tan segura como la que tenemos en Almería en los meses de otoño e invierno no lo hay en el resto del mundo, y por lo tanto nos necesitan, ¿no? Y si nos necesitan, yo espero que vayan pagando lo que vale producir en Almería. Huelva. Entendemos que no están dispuestos a cubrirlo a la subida de los insumos. Málaga. En lo referente a si estos mercados de destino están dispuestos a cubrir la subida de insumos, cabe decir que debido a la competencia que estamos sufriendo de países terceros, no se está haciendo posible repercutir esta subida, lo cual nos está acarreando una pérdida de renta de todos nuestros agricultores y ganaderos. Y por último, Granada. En ese sentido, podemos afirmar claramente que los mercados de destino no están dispuestos a asumir la subida de costes de producción y lo están repercutiendo en el coste final para el consumidor por un lado y apretando también en la compra hacia los productores, en este caso hacia las cooperativas. La conclusión de este reportaje al final es la viabilidad del sector en serias dudas de poder seguir produciendo alimentos saludables. Sin visibilidad no hay futuro y las nuevas generaciones se verán abocados a un futuro de incertidumbre. Y los políticos de Europa siguen haciendo oídos sordos a sus agricultores. En Agro Radio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.